Licenciada, una consulta. Permítame un momentito, solo estoy dando entrada aquí. Ah, Eh, gracias. bueno, yo creo que si ustedes sienten, a veces la escuela da, por ejemplo, cursos libres. Si ustedes, por ejemplo, quisieran enriquecer más, podrían preguntarle al padre Porfirio cuando les dé en el próximo periodo y decirles, ¿verdad? Que ustedes quisieran pues tener un refuerzo porque no leyeron lo suficiente, lo que ustedes, yo no sé, ¿verdad? Como ustedes consideren. Y de repente pues el padre les da ese tipo de apoyo para ir al día con las demás clases, ¿verdad? Porque introducción a la Sagrada Escritura es básica, como es el fundamento para ir captando después toda la dogmática, todos los demás temas, los profetas, porque yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero es el mismo contenido dicho de diversas formas, o sea, cómo se va llevando un proceso de acuerdo al contexto histórico, cómo se va desarrollando. O sea, lo mismo que se le dice a Abraham, se le dice a Isaac, se le dice a Jacob, las historias van diversas, pero el mensaje. Y lo mismo se le dice a Moisés, las circunstancias son diversas, pero el mensaje es el mismo. Lo mismo va a ser los libros históricos, porque miren, en el fondo es este tema. Abraham es de Ur de Caldea, o sea, es un hombre religioso politeísta. O sea, cree en muchos dioses, pero experimenta a uno, entre todos. Entonces, ¿qué tiene que hacer Abraham? Tiene que elegir, tiene que elegir entre todos los dioses, tiene que elegir al que está experimentando. ¿Y qué es lo que dice el texto? El texto dice, Abraham le creyó y eso se le dio como justicia. O sea, y entonces vamos viendo la historia de ese hombre que le creyó, pero igual le creyó después Isaac y después Jacob y después, o sea, ¿qué es lo que pasa? Pues los personajes que van saliendo ahí, que son tipologías, también vimos esos, la tipología que va representando, pero el contenido es el mismo, no hay novedades diferentes. Dios no dice algo diferente. ¿Qué es lo que dice? Pues a través de tradiciones, formas, pues que está con nosotros a través de todas esas epopeyas que quiere nuestra libertad, nuestra felicidad. Pues al final la Pascua es eso, Dios que se encarna para que nosotros seamos libres y regresemos a Él. Es lo mismo, todo es lo mismo. Los profetas es lo mismo, se han alejado de Dios, que regresen. Entonces lo único que hay que entender es la diversidad, eso lo vimos cuando vimos que la unicidad es que Él es el único, o sea, dice lo mismo, no cambia, no va a decir una cosa un día y otra cosa otra, no, lo único que va pasando es que esa revelación va progresiva, se va desarrollando, la pedagogía es como que de alguna manera va siendo más específico hasta hacerse humano en la persona de Jesús, para que nosotros podamos pues tener más fácil la elección, pero ya ve que tampoco fue fácil, porque ¿qué dice el Evangelio de Juan? Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Se supone que ya estaban preparados para recibirlo, para conocerlo, para reconocerlo. Y sin embargo, no pasó así. Entonces, no es tan complicado, pero introducción a la escritura tiene que dar como esas pautas, ustedes la tienen que captar para ir dándose cuenta de eso, que no es algo totalmente novedoso, o nuevo podríamos decir, sino que va siendo lo mismo, la misma oferta, la misma promesa, y la esperanza viene entonces cuando nosotros le creemos
y esperamos confiadamente en que se cumpla lo que ha prometido. Pues así, eso sería como la síntesis, ¿verdad? Pero bueno, eso es como una sugerencia que si ustedes quieren, pues preguntarle al padre. Bueno, ¿alguien más que me iba a preguntar ahí algo? Yo ya me extendí. Sí, licenciada, las notas van a estar subidas en algún espacio para Sí, poderlas revisar sí, sí, y sí. La semana entrante ya veo yo, bueno, tienen hasta la semana entrante de ponerse al día todos los trabajos que tienen, la síntesis, los resúmenes, todo eso, sus comentarios con un lenguaje personal propio y luego pues ya eso y ya las notas se pasan. Yo las tengo que pasar al padre y al mismo tiempo al portal y la puedo pasar también al WhatsApp, no hay ningún problema. y hay, ¿cómo se llama? Una nota que debemos de alcanzar para poder pasar el curso. Sí, la nota mínima creo que es 60, pero digamos, yo en los cursos no tengo una nota objetiva, porque a mí lo que me interesa es que ustedes comprendan. Si ustedes en la parte que tienen que hacer de síntesis, aunque sea 2 líneas, usted me pone lo que usted comprendió y realmente, porque por eso les estoy dando este chance, que no han comprendido, para que ustedes de verdad, si no han comprendido algo de una parte, pues que me digan y así lo hagan bien. Porque no, yo no voy a poner malo o bueno, simplemente si usted comprendió, eso es perfecto, ya eso es todo. Gracias, licenciada. Muy bien. Sí, María Cruz. Sí, una consultita respecto a la primera tarea que nadie hizo. ¿La hacemos esta semana o eso se va a quedar así sin hacerse? No, ustedes tienen que hacerlas todas. Yo tengo ahí la agenda de lo que les he puesto, todo está en el portal, todo Ah, se bueno, ha entonces hecho, sí. todo está en el ¿Cuál es la, portal, todas las tareas están en el portal de lo que se tiene que hacer, todo está ahí, está la escrito. primera Entonces tarea? yo voy a calificar de acuerdo a ese trabajo, si le falta uno a cada uno, pues, pues serás omisión de ese trabajo. Ah, muy bien, Pero ¿cuál fue gracias. la primera que nadie hizo? Pues no Es sé. la de los resúmenes de los videos. Ah, es que esa todavía tenemos tiempo para No, hacerlas al esa no final. es la primera. Si ustedes ven en el portal, fue la semana 2, pero como ¿Pero no cuál fue habían la llegado primera? todos, revísenla, yo tengo pena por esa. Es que yo he entregado todas. Bueno, si las ha entregado todas, todo está bien. Bueno, ya entonces, ya está claro, no se asusten, todo el mundo, nadie tiene menos de 60 definitivamente, a no ser si no han estado, pues porque tampoco, si no han estado, todavía tengo aquí 15, entonces si son 21, pues entonces yo no sé, no tengo nadie que me diga no asisto o lo que sea, o ya me salí, no, o si tienen algún problema, que no han podido entregar y como van a tener tal vez un tiempo, no lo sé, entonces por lo menos el 1 de mayo hay feriado, entonces si ustedes me dicen, por ejemplo, no entreguen notas, denos, por ejemplo, para la segunda semana o la 15 de mayo, yo le digo al padre, yo no voy a entregar notas inmediatamente, sino que hay algunos trabajos pendientes y bueno, yo me voy a entregar notas hasta el 15 de mayo. La cosa es que hablen. Si ustedes no hablan, yo no soy adivina, ¿verdad? Yo tengo la mejor voluntad de apoyarlos, pero no puedo adivinar si alguien se enfermó, le pasó algo, no lo sé. Licenciada, disculpe, fíjese que yo tengo un problema. A El ver, problema es de que yo soy una persona que tengo un proceso de enfermedad de cáncer y tengo glaucoma. Entonces, yo he tomado el curso, no lo he tomado así. Su clase me encanta su clase, pero no lo he tomado como un estudio así profundo en hacer mis tareas así porque me cuesta mucho. Entonces, a veces estoy en buenas condiciones, a veces no estoy bien.
Vaya, María. Entonces, Entonces, mire, lo que podemos hacer es que, como incluso si usted dice que tiene glaucoma, pues tampoco puede leer, ¿verdad? Entonces, porque le cuesta mucho, como usted dice. Entonces, lo que podemos hacer es que, ya sea que usted grabe su audio y me vaya diciendo, digamos, si logró oír por lo menos los manuscritos o lo que usted sí, logró entender de los géneros literarios, o sea, la comprensión que usted haya tenido del curso. Entonces, cómo si no. usted no ha pasado los trabajos y todo, entonces no le puedo poner 100, pero para que pase y tenga ahí su nota y usted vaya avanzando, pero le sugiero que usted lo haga saber a los otros catedráticos para que ellos también tengan cierta consideración, porque yo también entiendo que muchas personas no es que están estudiando para que le dijera yo, pues lo están haciendo para conocer más al Señor, para poderlo Así es. servir, para poder Sí, relacionarse. sí, Y entonces ya está bien, y hay que hacerlo, pues, sí. y hay que hacerlo bien hecho. Pero a Sí, veces, porque yo a raíz del cáncer que tuve, yo o sea, al salir de eso, yo me traté la manera de acercarme más a la iglesia y trabajar más con el Señor. Y esos temas me encantan mucho esos temas. Y sí he entregado trabajos. Pues ya he subido, me han ayudado a subir a la plataforma mis deberes y sí los he entregado. Sí, pero sí me cuesta en algunos que tal vez no he entregado, ¿va? Ujú, va, está bien. sí. Entonces, bueno, pues así pues, ustedes tendrán que decirme para que yo tenga alguna idea y si no me aparecen ahí, bueno, si ahí me aparece, pues ya está bien. Si alguien Pues sí, más que está licenciada, lo tiene- mejor es que nos deje hasta el 15 entonces para que el que quiera aproveche la oportunidad y el que no, pues ya, ya usted hizo todo lo posible. No queda en su persona, sino en nosotros. bueno, pues vamos a ver eso entonces, pues aquí tengo una manita levantada, pero no sé de quién es. No me aparece el nombre. Ok. Entonces, bueno, vamos rápidamente a continuar con el tema, pues ya ven ustedes toda la dificultad, pues no es que dificultad de difícil, sino que en el procesos pues que no son sencillos porque al llegarnos los textos desde hace tantos siglos y con todos esos procesos, pues hay ciertas cosas que nosotros debemos tomar en cuenta. Pero entonces, nosotros tenemos que fijarnos qué nos sugiere, qué nos aconseja la iglesia. Y entonces, los documentos que dijimos que además de la Biblia, nosotros debemos consultar es el Catecismo de la Iglesia y los documentos de Vaticano II. Entonces, Vaticano II tiene una constitución apostólica que ya le hemos mencionado otras veces, que se llama Divina Revelación, Dei Verbum. Una constitución es igual como lo que tiene las repúblicas, la constitución de Guatemala, ¿verdad? O sea, está constituido, es algo fundamental. Y entonces, en lo que se refiere a la Sagrada Escritura, pues lo que nos dice, los padres conciliares, acuérdense que el Concilio Vaticano, pues concilio es llegar a un acuerdo y se reúnen obispos junto con el Papa y dura varios años, no dura un día, ¿verdad? Entonces, ellos nos apoyan con dos precisos motivos en la relación de la lectura de la Biblia. Primero, la fórmula representa la doctrina vigente en toda la antigua tradición de la Iglesia que ha permanecido viva hasta nuestros días. Eso hemos dicho que se llama el tesoro de la fe. O sea que la fe, ya se fijan ustedes, por ejemplo, que nosotros en estos días de la Pascua, nosotros en las Eucaristías, la lectura es de Hechos de los Apóstoles. Si ustedes notan, no se mencionan todos los apóstoles. Es más, se mencionan otras personas que van a ser colaboradores de los apóstoles. Pero si vamos entendiendo conforme se va desarrollando la lectura, que hay como pilares
de las comunidades que fueron testigos oculares de la persona histórica de Jesús, de la forma como murió, y que luego, pues que ya no estaba en el sepulcro y ellos lo experimentaron de alguna manera vivo entre ellos. Eso, pues históricamente nosotros no podemos corroborar, así como históricamente, cómo sucedió, cuándo sucedió, en qué momento, porque nadie lo vio resucitar. Lo que sí lo vieron fue morir, padecer, y antes de eso, pues lo conocieron en su ministerio público, ¿verdad? Que él eligió a un grupo para transmitirles más de cerca. El punto es que escoge a estos 12, dice, para que estén con él, o sea, para que lo conozcan, para estar muy pegados a él. Bueno, la función y el objetivo de estos 12 fue pues ser testigos, dar testimonio de lo que pasó. Y aunque los 12 apóstoles, de los 12 apóstoles, solo 2 escritos son evangelios, que es el de Mateo y el de Juan, que cuando uno lee la introducción de Juan, pues hay divergencias en quién es el que escribió el evangelio. ¿Por qué razón? Porque en el año 64 y 68, entre el 64 y 68, ya todos los apóstoles habían muerto, incluyendo Pablo. O sea que las cartas de Pablo se escriben antes que se escriban los evangelios, y luego se va a escribir mucho tiempo después, cuando ya están las comunidades y no están ya los apóstoles. Lo mismo que pasa con las tradiciones orales, hasta posteriormente se ponen por escrito. Pero el punto es que los que escriben el evangelio, pues son, si no testigos oculares, como en el caso de Marcos y el caso de Lucas, que no son apóstoles, sino que más bien son seguidores, Marcos de Pablo, de Pedro, y Lucas de Pablo. Entonces, pero son seguidores de testigos oculares. Entonces nosotros tenemos que comprender eso, porque cuando nosotros recibimos el texto de los evangelios, pues nosotros nos damos cuenta que incluso cuando dice Jesús dijo, pues quien está diciendo que dijo es Marcos, la comunidad de Marcos, que está diciendo que recibió esta enseñanza, este dicho o este hecho de Jesús. Pero ¿dónde está la parte que nosotros tenemos que valorar como tesoro? Que fueron testigos. Y estos testigos se esforzaron, trataron de ser lo más fieles, y aunque el evangelio o los evangelios se escribieron 40, 50, 100 años después de la muerte de Jesús y la resurrección, pero de todas maneras el valor es de que se fue transmitiendo de generación en generación de forma oral. El primero que escribe sus cartas es Pablo, antes de que esté escrito cualquier evangelio. Entonces, cuando nosotros vemos toda esta situaciones que no son fáciles, pues entonces entendemos que no podemos desde nuestras propias capacidades, pero eso no significa que tenemos que abandonar el esfuerzo, sino que tenemos que esforzar por conocer toda esta complejidad, por decirlo así, pero conocer nuestros límites. Entonces, toda esta doctrina que se va transmitiendo ha permanecido viva. ¿Pero por qué ha permanecido viva? Ha permanecido viva porque se ha transmitido de una forma apasionada. Los primeros 3 siglos, las personas que pertenecían al catecumenado, o sea, a la formación para ser seguidores de Jesús,
eran personas que Jesús les causaba impacto. Un impacto a tal manera que cuando querían conocerlo a fondo y querían conocerlo cada vez más, y entonces se esforzaban. Eso le pasó a Pablo. Pablo lo escribe en sus cartas. Él, ante la experiencia del resucitado, pues va a buscar a Pedro para informarse, se va a Arabia a querer entender toda la experiencia que ha tenido. O sea, no es algo que se queda solo en la superficie como algo que se recibió y ahí se quedó nada más. No, sino que hay todo un deseo, una pasión por conocer a ese Señor que padeció, murió por mí, pero que Dios lo resucitó y que vive en medio de nosotros. Entonces, esa es la tradición viva que se mantiene hasta nuestros días. Y claro, que por ejemplo, cuando nosotros vemos que hay cristianos ortodoxos, orto, recto, doxo, doctrina. Entonces mantienen una recta doctrina. Por ejemplo, ellos celebraban hasta el día de ayer, domingo, la Pascua. Fíjense, no la celebraban hace 8 días. Entonces uno tiene que preguntar, y bueno, ¿y por qué es diferente? Porque ya ustedes tendrían que tener claro que el calendario que existía en el tiempo de Jesús no es el mismo calendario al que tenemos hoy. Y por eso ustedes ya deberían de haber, pues, por lo menos intuido por qué es que la Semana Santa puede caer en marzo, puede caer a principios, a finales, a mediados, principios de abril, mediados de abril, pues porque los calendarios son diferentes. Entonces los ortodoxos, orto, recta, doxo, doctrina, ellos, aunque tienen otro calendario, se fijan con el calendario que estaba en el tiempo de Jesús, que hay calendario gregoriano y juliano. ¿Sí, María Cruz? Sí, ya, mire, qué tan cierto es de que también se rigen por la luna. Pues es que lo que Para pasa que la- es que el calendario anterior era calendario lunar. Todavía tal vez ustedes están muy jóvenes, pero antes los calendarios venían y traían las fases de la luna en la parte de abajo de la Sí, hoja. porque mi papá me dice que la Semana Santa es en base a una luna y de ahí es donde cuentan. Pues es calendario lunar. O sea, por eso nosotros tenemos el calendario, y ustedes van a oír siempre que decir, es que para el Jueves Santo siempre hay luna llena. O sea, es calendario lunar. Nosotros tenemos calendario solar. Entonces, eso que febrero cada 4 años tiene un día más y que el 31, 30, fue un querer ajustar los días a la vuelta que da la Tierra alrededor del Sol. Bueno, pero eso es otra cosa que ustedes la tienen que estudiar de otro lado, pero todo tiene que entenderse, porque no pasa así por capricho, sino que uno tiene que entender por qué los ortodoxos hasta ayer domingo celebraron la Pascua, o sea, la resurrección del Señor, y nosotros la celebramos hace 8 días. La respuesta es por una diferencia de calendarios. Nosotros tratamos de acoplar la fecha al calendario, pero ellos se rigen por el calendario que había. Entonces, esa es una respuesta. Pero bueno, nosotros, básicamente el punto es que celebramos lo mismo, que Jesús está vivo, que es viviente en medio de nosotros. Ahora, para que nosotros de verdad creamos esto, pues en primer lugar debemos creerle a los testigos que nos lo están contando. Ya se fijan ustedes, la lectura de ayer es Tomás, que no estaba entre ellos cuando lo experimentan viviente, y entonces él no le es fácil creer que Jesús es un viviente que ha resucitado. De todas maneras, la palabra resurrección es una palabra también que ha cambiado, ¿verdad? Porque nosotros decimos eso y yo creo que no entendemos qué quiere decir, ¿verdad? No entendemos la importancia de que Dios se ha encarnado en la historia
y que es Dios mismo el que por amor a cada uno de nosotros, llegada a la plenitud del tiempo, quiere decir, llegado a la comprensión de lo mismo que vino transmitiendo, revelando a través de los siglos, pues ya se hace carne para que nosotros lo experimentemos, ya no como una tradición ya vista y a través del antropomorfismo, ni como una tradición eloísta a través de elementos, ni como una deuteronomista reflexionando, ni dentro de un culto de un templo. ¿Dónde está el templo?, pregunta la samaritana. ¿Dónde hay que darle culto a Dios? En espíritu y en verdad. O sea, entonces hay todo un proceso de plenitud en la persona de Jesús, todo un cumplimiento de promesas. Pero eso, que son verdades, que las tenemos, que son actuales y que tienen distinta variación, como ya decimos, con los orientales, que son de Oriente, y pues nosotros Occidente, es oportuno mencionar entonces que para la comprensión verdadera de esa revelación, pues necesitamos el mismo espíritu del que se reveló. En este caso es Dios, ¿verdad? Su espíritu. Acuérdense que ayer justamente esa era la lectura, ¿verdad? La paz esté con ustedes, y sopló, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, es Génesis 2, ¿verdad? Donde insufló en las narices aliento de vida. Y Génesis 1 lo creó a imagen y semejanza, es lo mismo. Y el resucitado reciban el Espíritu Santo, o sea, el amor entre el Padre y el Hijo. Entonces, es importante para interpretar la Sagrada Escritura, tomar en cuenta de que necesitamos esa ayuda, ¿verdad? Para poder, necesitamos la ayuda divina. Y Dei Verbum, pues, hace ese énfasis en su numeral 12 y nos va poniendo en relieve el carácter tradicional de la expresión, ¿verdad? Todo eso que tenemos en las notas de pie de página, vuelve a decir aquí, hay una referencia del texto que cómo lo ha ido entendiendo el magisterio de la iglesia. Pero el magisterio de la iglesia no empieza con el Papa Francisco. O sea, ese mismo proceso de comprensión lo tuvieron los testigos oculares. Hechos, y pues ayer nos contaba eso mismo de Tomás, ¿verdad? En el triduo pascual se nos contaba la traición de Judas, la negación de Pedro, en Lucas nos cuenta los caminantes de Maús. Entonces, ese proceso de la comprensión del misterio de Jesús, de ese misterio revelado, pues no es fácil de entender desde nuestra propia humanidad, sino que necesitamos esa ayuda. Y entonces también hay encíclicas que nos van ayudando, por ejemplo aquí del Espíritu Paráclito, y nos va persuadiendo en que en la interpretación de la Sagrada Escritura tenemos siempre necesidad de la ayuda del Espíritu Santo, y de que para la lectura y comprensión de los libros debemos atenernos al sentido que el Espíritu intentó en el momento en que fueron escritos. Fíjense que cuando ustedes, si ponen atención, con mucha atención, en las lecturas de Hechos de los Apóstoles, ustedes se van a dar cuenta, en primer lugar, se llama Hechos de los Apóstoles, o también se llama Actas Apostólicas. Pero si ustedes se fijan, no es Pedro, es la sombra de Pedro, pero la sombra de Pedro es la fuerza del resucitado, del viviente, el que sigue actuando a través del Espíritu Santo, de su Espíritu. El Espíritu del viviente está ahí presente en la comunidad y los está llevando, y es el Espíritu del viviente el que va capacitando a los testigos oculares, que no lo entendieron todo inmediatamente, y que por eso la Pascua, que empezó el Jueves Santo, termina en Pentecostés, en la venida del Espíritu Santo, porque este es el que va a ir como instruyendo y formando a las comunidades, ¿verdad? Entonces, eso
no lo podemos descartar, sino que lo tenemos que tener muy, muy presente, aparte de nuestros esfuerzos humanos de leer, de estudiar, y de las notas de pie de página. Sí, Sonia. Ya soy yo, Rolando. Ah, Rolando, dígame. Mire, ¿no cree que eso de Hechos de los Apóstoles, mejor diga, Hechos del Espíritu Santo? Sí, Por de las hecho, veces que se algunos le llaman el Evangelio del Espíritu Santo. Porque ahí se ve con claridad que para elegir a una persona que sustituya a Judas, pues se ponen en oración y le piden al Espíritu que les ilumine. Y la oración va a ser todo ese ejemplo que se va dando de oración, de denuncia, cuando salen ellos ya con el carácter formado por el Espíritu y habiendo entendido el misterio de amor, pues entonces realmente pues no lo comprenden por sí mismos, ¿verdad? Necesitan esa ayuda. Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, 1 Corintios 2, del 14 al 15, y vemos ahí con Pablo, ¿verdad? Que aunque en sí mismo se posee una perspectiva general, San Pablo enseña que el hombre natural, el antropos, o sea, el hombre dejado a los recursos de la naturaleza, no percibe las cosas del Espíritu de Dios, pues son necedad para él y no puede conocerlas, porque solo se pueden enjuiciar según el Espíritu. Eso también la Escritura lo dice de otra manera. Mis caminos no son como los suyos. Es lo mismo. Ya nosotros no vamos a entender a Dios, pues, no lo vamos a entender. Es otra realidad. Entonces nosotros podemos intuirlo. Ahora, ya en el Nuevo Testamento, nosotros sí tenemos más facilidad de conocer y de comprender a Dios Padre, porque Jesús nos lo ha revelado y nos ha dejado el Espíritu para aclararnos, ¿verdad? Entonces, es en la Sagrada Escritura, por consiguiente, no puede dejar de ser un enigma para el hombre que busca solo comprenderla con la luz natural. Entonces, porque si nos quedamos con la luz natural, pues vamos a encontrar muchas contradicciones, ya vieron ustedes toda la complejidad. Entonces, tenemos que abocarnos a ese espíritu, ¿verdad? Y entonces aquí nos ayuda un poco la hermenéutica, la exégesis, que ya no es para que ustedes hagan ese esfuerzo y ese estudio. Eso ya está en los comentarios, ¿verdad? En los comentarios ya otros, los biblistas, ya han hecho esa hermenéutica, ya han hecho esa exégesis, y entonces a nosotros nos toca ponernos en oración porque nosotros nos acercamos a la Escritura con fe. Entonces, por aquí viene la comprensión de la Sagrada Escritura, fruto de la fe. Entonces, pero nosotros no es que nos acerquemos a ella sin nada de fe. Algo nos atrae, algo nos lleva, algo nos convoca, no completamente, pero queremos pues desarrollarla, madurarla, hacerla crecer. Entonces, en ese sentido, aquí tienen ustedes en el folleto, en el librito, cómo se va entendiendo el desarrollo de esa fe por parte del objeto, por parte del intérprete, por parte de la fe, las distintas características y las consecuencias. O sea, nosotros, por más que querramos tener mucha fe, porque mucha gente dice, yo tengo mucha fe. Bueno, a saber, eso solo Dios y ella sabe, ¿verdad? Porque se puede, o él, porque se puede creer en cualquier cosa. La ciencia hoy dice que el cerebro cree cualquier cosa, cualquier cosa. Entonces, aquí no se trata de creer cualquier cosa, sino que el protagonista de toda la escritura es Dios y es una características que no son características ni atributos, dijimos en un momento, sino es su esencia, su realidad, pero
totalmente trascendente, trascendente en todo el Antiguo Testamento, pero ya en el Nuevo, inmanente, por trascendente, fuera de, pero a partir del Nuevo Testamento, inmanente, ya está dentro de nosotros. Entonces, esa fe que nosotros la podemos tener en una forma muy pequeña, ¿verdad? Ni siquiera como el grano de mostaza, sino tal vez como de esa salita fina, que ni siquiera la sal gruesa, sino la fina, tal vez así de ese tamaño, pero cuando nos acercamos con un corazón sincero, humilde y con deseo de que el Señor nos abra el entendimiento, pues esa va siendo una luz clarificadora, como un sello de la verdad primera en nuestra mente. Entonces, esa luz va aumentando bastante todas nuestras capacidades, toda nuestra humanidad, y nos va permitiendo conocer, poder penetrar de una manera más cierta, más auténtica. Por eso, muchas veces les decía yo en una sesión anterior, es importante acercarse a la reflexión que hacen los padres apostólicos. ¿Quiénes son los padres apostólicos? Los que vienen después de los apóstoles, ¿verdad? Que ya ellos empezaron a hacer sus reflexiones, que van comprendiendo cada vez un poco mejor el misterio, pero ese no ha sido abarcado en la totalidad. Nosotros sin cambiar el mensaje revelado, lo podemos enriquecer, desarrollarlo, a tal manera que nosotros busquemos el lenguaje. Si nosotros entendemos lo que dice, podemos utilizar un lenguaje que se adecue, que se acople a nuestras realidades momentáneas, en todo momento, sin cambiar el texto. Porque, por ejemplo, quedan 2 minutos y no sé si nos da tiempo todavía juntarnos otra vez o ya ahí se acabó. Son las 7:12. 7:15, y ahí ya se acabó la clase. No sé a qué hora empezará el padre. ¿Cómo? Creo que el No hay padre tiempo. empieza más tardecito, ¿verdad? 7:35 empieza el padre. Lo que les digo es que es importantísimo que nosotros vayamos desarrollando, teniendo esa disponibilidad de ir utilizando el lenguaje que vaya dándose a entender. Si la palabra si las personas no entienden, por ejemplo, redención, pues nosotros tenemos que hacer algo más accesible. Si la palabra pecado, si la palabra resurrección, sin cambiar, buscar la forma, los ejemplos, las metáforas para ser comprensible. Si nosotros lo entendemos, nosotros lo podemos transmitir, pero si nosotros no lo entendemos, pues entonces nosotros decimos barbaridades. Por ejemplo, hay algo que a mí me llama la atención cuando la gente quiere consolar lo inconsolable, que alguien perdió a su mamá, a su papá, a un hijo, a un familiar muy cercano y querido, y luego dicen que es que Dios necesitaba otro angelito, y entonces Dios se llevó y para hacerlo ángel. Eso no es un dato revelado. Nosotros no nos vamos a volver ángeles. O sea, Jesús no se volvió ángel. Entonces, fíjense que nosotros, aún cuando nosotros querramos, por bondad, por misericordia, por compasión, llevar una palabra de consuelo, eso no quiere decir que cambiemos el dato revelado, porque eso no pasa así, no está en el dato